Buenos días. Cuando me digáis, ¿ya podemos? Muy bien. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha tenido lugar en el día de hoy. En primer lugar, queríamos hacer una valoración sobre algo que a la Junta de Extremadura le parece de vital importancia. Ayer se aprobaron definitivamente los presupuestos generales del Estado y además la semana pasada se aprobaron los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por tanto, esto significa que está el camino de las cuentas despejado para el año 2022 y esto es fundamental para la recuperación económica y del empleo del que estamos seguros se va a producir durante el año 2022. Hubo una época en este país en la que los presupuestos eran una manera de afrontar las crisis a base de recortes. Y en estos momentos, afortunadamente, hay un gobierno en España, hay un gobierno en Extremadura, que las crisis las quieren afrontar con más políticas sociales, con más inversión, en definitiva, con más gasto público para que lleguen a las clases medias y para que se llegue a las clases trabajadoras. Por eso es tan importante la aprobación definitiva de ayer de los presupuestos generales del Estado y también la semana pasada de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, fundamentalmente, como digo, para la recuperación económica y del empleo. Un empleo que acabará el año posiblemente con 20.000 desempleados menos en Extremadura, pero que no nos vamos a conformar en el año 2022 porque el objetivo prioritario va a ser la creación de empleo en Extremadura y para eso es fundamental la aprobación de estos presupuestos. Pero también necesitamos una creación de empleo que se base en un empleo de calidad, en un empleo digno, que no se base en la precariedad del empleo. Por eso este Consejo de Gobierno, por eso la Junta de Extremadura valora muy positivamente la aprobación de la reforma laboral que se hizo en el Consejo de Ministros de ayer y que ha sido acordada con la patronal y con los sindicatos. Por primera vez en España una reforma de este calado, por primera vez en 40 años de democracia, una reforma laboral de este calado ha tenido el consenso de los sindicatos, de la patronal, del Gobierno. Y esto es algo que es fundamental para la seguridad, para la estabilidad. La reforma laboral va a beneficiar a millones de trabajadores y de trabajadoras y que además se ha hecho con el consenso de patronal y de sindicatos. Y que por eso, en el trámite que hay en el Congreso de los Diputados, lo mejor para España, lo mejor para la estabilidad de este país es que aprueben esta reforma laboral. Por eso le pedimos coherencia, sensatez y patriotismo a los partidos que están en la oposición y que de verdad dejen que se tramite y aprueben esta reforma laboral tan importante para España, para sus trabajadores y para sus trabajadoras. En otro orden de cosas, y creo que es muy importante, en las próximas semanas se va a inaugurar el primer tramo de la Ronda Sur de Badajoz, junto al puente denominado 25 de abril. Un tramo que, junto al puente, tiene un presupuesto de más de 30 millones de euros y que, como digo, se pondrá en servicio en los próximos días. Y yo creo que esto es lo importante y desde la Junta de Extremadura esto es lo que queremos valorar. Y es que esta Ronda Sur fue una inversión muy demandada por los ciudadanos y las ciudadanas de Badajoz y que por fin va a ver la luz y que por fin se va a inaugurar y que la Junta de Extremadura ha invertido en esta infraestructura más de 30 millones de euros en la ciudad de Badajoz. Y creo que este es el asunto del que todos nos tenemos que alegrar, que la Junta de Extremadura apuesta por la ciudad de Badajoz y que este tramo de la Ronda Sur va a beneficiar
el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Badajoz. Y además la va a poner más cerca aún de nuestros queridos vecinos portugueses. Por tanto, lejos de polémica, creo que lo interesante es esta inversión tan importante que se va a poner en servicio en los próximos días en Badajoz y que además le va a servir a la ciudad para que siga desarrollándose y para que siga creciendo. Desde la Junta de Extremadura también nos alegramos enormemente del anuncio que se hizo ayer en el Boletín Oficial del Estado, y es el compromiso del Gobierno central para la creación y puesta en marcha de un centro ibérico de investigación en almacenamiento energético que, como bien saben ustedes, se ubicará en la ciudad de Cáceres. El Gobierno central va a invertir en los próximos años cerca de 58 millones de euros, 53 de ellos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y otros 16,6 millones de euros serán los que la Junta de Extremadura aportará para la creación, equipamiento y puesta en marcha de este Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. Por tanto, creo que es una magnífica noticia, no solamente para la ciudad de Cáceres, sino para toda Extremadura, y que además, una vez más, pone en valor la apuesta que el Gobierno de España está haciendo por nuestra comunidad autónoma. Dentro de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, queríamos hacer mención especial a las bases reguladoras, al decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la Administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en la región, y que se aprueba, como digo, la primera convocatoria de las ayudas financiadas con cargo también al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto de 7,8 millones de euros. Estamos hablando de unas subvenciones que van a dar un impulso definitivo a los sistemas de recogida selectiva por parte de las entidades locales, mejorando la gestión de los sistemas que actualmente de recogida separada de materiales reciclables tienen los ayuntamientos y las mancomunidades. Dentro de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio de Transporte, mediante el cual vendrán a la región más de 10.700.000 euros para la rehabilitación sostenible de edificios públicos de uso público, enfocado fundamentalmente esta rehabilitación a la eficiencia energética de estos edificios públicos. Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado en Consejo de Gobierno el decreto de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y la convocatoria para el año 2022. Una convocatoria de seguros agrarios que está dotado con 8 millones de euros. Para la Junta de Extremadura, los seguros agrarios es un instrumento de solidaridad colectiva que salvaguarda la continuidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, y que además los seguros agrarios aseguran las rentas de los agricultores de la región. Los seguros agrarios son una apuesta de la Junta de Extremadura. Los seguros agrarios son una apuesta del Ejecutivo, del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Hubo un tiempo en el que el Gobierno de esta región suspendió los seguros agrarios, pero desde la llegada a la Junta de Extremadura del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, de nuevo hubo un salto, de nuevo hubo una apuesta por algo que nosotros consideramos imprescindible para el campo extremeño, y son los seguros agrarios. La Consejería también de Agricultura, en este Consejo de Gobierno, ha autorizado la compra de 10 camiones autobombas forestales para el Plan de Lucha contra Incendios, para el Infoes, que tiene un presupuesto de 2,3 millones de euros y que también
nos parece fundamental para la lucha contra incendios. Y en materia de empleo, el Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde a la convocatoria de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad funcional en el mercado ordinario de trabajo para el ejercicio 2022 y tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros. Por último, el Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado la contratación de obras para actuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales urbanas en los municipios de Trujillanos, Barbaño, Mirandilla, Garbayuela y también en el área de influencia del balneario El Raposo, con un presupuesto total de más de 6,3 millones de euros. Por último, también me gustaría informarles que mañana el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, comparecerá ante todos ustedes en rueda de prensa a las 11:30 para hacer un balance de lo que ha sido el año 2021. Sin más, me pongo a sus preguntas. Sí, buenos días, consejero portavoz. Nos queda claro que lo importante en Badajoz es la obra y la inversión en la Ronda Sur y en el nuevo puente, pero ¿no se podría haber abordado con la ciudad la denominación, ya que realmente la polémica existe y está ahí? Quería preguntarle también sobre otras declaraciones del alcalde de Badajoz que ayer señalaba en Twitter que literalmente Cáceres les había robado el centro de energías renovables. Y también quería preguntarle o pedirle su opinión sobre el hecho de que se vaya a reunir, como de hecho había pedido la Junta de Extremadura, la sectorial de educación para abordar el inicio del curso escolar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, esto es como la selección española. Todo el mundo hace una alineación y todo el mundo cree que tiene que jugar un futbolista o otro futbolista. Por tanto, yo me imagino que los 150.000 habitantes de la ciudad de Badajoz, cada uno tendrá un nombre diferente al puente. Nosotros entendemos que lo importante es la inversión que se va a hacer en la ciudad de Badajoz, que esta inversión va a redundar en beneficio del desarrollo y del crecimiento de la ciudad, que era una inversión súper demandada por los habitantes de Badajoz, que en los próximos días verán como cuando se ponga en marcha va a ser algo fundamental, como digo, para el desarrollo. Y el 25 de abril es un nombre conmemorativo en Portugal. Badajoz es una eurociudad, tiene que tener vocación de eurociudad. Los comercios de Badajoz, las empresas de Badajoz saben de sobra que uno de sus mayores inversores, de sus mayores clientes, son los ciudadanos de Badajoz. Y Badajoz tiene que mirar de frente, como lo está haciendo, a Portugal. Por eso entendemos que ponerle 25 de abril, una fecha tan conmemorativa en Portugal, que además con esa fecha precisamente arranca la democracia en el país vecino, creo que es hacerle un guiño a nuestros hermanos portugueses. Y respetamos a la gente que no lo pueda entender, pero yo creo que mayoritariamente ha caído bien y creo que mayoritariamente ha sido muy aceptado en la otra parte, por los portugueses y por las portuguesas, que estarán orgullosos que en España haya un puente que lleve el nombre de un día que es fiesta nacional y es la fiesta de la democracia en Portugal, como es el 25 de abril. En segundo lugar, nosotros no vamos a entrar en polémicas con el alcalde de Badajoz. Yo nací en Badajoz, pero si viene una infraestructura a Cáceres, como la que hoy hemos anunciado, me alegro profundamente. Si viene una infraestructura a Plasencia, me alegro profundamente. Si viene una infraestructura a Mérida, me alegro profundamente. Y si viene una fábrica a Badajoz, me alegro profundamente. Cualquier extremeño o cualquier extremeña se tiene que alegrar profundamente
de cualquier inversión que venga a cualquier rincón de Extremadura. Desde el año 83, con la autonomía, intentamos que hubiera un proyecto común que se denominara Extremadura. En el año 83, cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra inició la autonomía, había dos provincias que se miraban de espaldas, que no se miraban. Durante estos 40 años hemos conseguido que Extremadura sea una y que Cáceres y Badajoz estén dentro de un proyecto que se llama Extremadura. Y eso es lo que va a defender siempre la Junta de Extremadura. Y con respecto a lo que me decía, efectivamente fue el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo el que propuso esa conferencia entre educación y sanidad precisamente para la vuelta, para ver cómo se produciría la vuelta a la escuela, una conferencia que se va a producir el próximo día 4 de enero. Y, por tanto, Extremadura muestra satisfacción porque se produzca esa conferencia, porque fue la propia Extremadura la que ha propiciado que se produzca dicha conferencia, porque entendemos que es esencial que las comunidades autónomas hablen sobre la vuelta a las clases y que las comunidades autónomas nos podamos poner de acuerdo en algo que es fundamental para muchas familias. Dicho esto, yo creo que en estos momentos, tal y como está la pandemia y en el que posiblemente hay que ir viendo cómo van en el transcurso de los días, pero Extremadura en estos momentos cree que la presencialidad en las aulas sería interesante. ¿Y por qué? Miren, Extremadura ahora mismo es la comunidad autónoma de toda España donde mayor porcentaje de vacunación infantil hay. Nosotros en su día, el vicepresidente Vergeles lo explicó, se hizo una apuesta muy importante por la vacunación en los colegios. La vacunación en los colegios ha provocado, en el caso de Extremadura, que seamos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de vacunación infantil. Y por eso entendemos que para que esto se siga produciendo y si la situación de la pandemia está como está en estos momentos, seguir apostando por la vacunación en el colegio es fundamental para que la transmisión del virus en los escolares pues se reduzca. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. El consejero Vergeles en redes sociales esta mañana pues abogaba por la reducción de las cuarentenas en los positivos asintomáticos. ¿Se ha tratado este tema en el Consejo de Gobierno de cara al sectorial de esta tarde? Vamos a ver, la propuesta que lleva Extremadura es escuchar precisamente en ese Consejo Interterritorial que hay esta tarde la valoración de ese tema, sobre todo porque lo que queremos son los datos científicos que llevará el Gobierno de España para ver, con los datos científicos que lleva el Gobierno de España, qué medidas se pudieran adoptar. Pero vamos a aguardar a ver qué ocurre en ese Consejo Interterritorial, a ver cómo se posicionan el resto de comunidades autónomas y a esperar los datos científicos que el Gobierno de España lleva sobre esa propuesta de la que estás hablando. ¿Alguna cuestión? Sí, a este respecto, en Twitter el consejero Vergeles apoyaba esa reducción. Y también le quería preguntar, también se anunció que el Ejército va a colaborar en la vacunación en la vacunación tanto de la tercera dosis como en aquellas personas que no se hayan completado la pauta hasta ahora, mayores de 12 años. ¿Esto es porque no se ha conseguido el número de sanitarios suficientes o a qué se debe ese reclamo del Ejército para apoyar esta vacunación? Ese tema no se ha tratado en el Consejo de Gobierno. Es un tema que se va a llevar, es uno de los posibles temas que se va a llevar al Consejo Interterritorial y yo creo que ahí deberíamos ser cautos. Es decir, cuando digo cautos, vamos a esperar qué sale de ese Consejo Interterritorial y una vez que sepamos esos acuerdos, pues sería el momento de decirlo. No obstante, ya les informo que
vamos a esperar a qué sale del Consejo Interterritorial y en función de si los asuntos son de una importancia que nosotros consideremos que debe transmitirse a la ciudadanía, pues se convocará esta tarde una rueda de prensa para ello. Por tanto, vamos a esperar a ver qué sale de ese Consejo Interterritorial. Si los asuntos son de trascendencia, vais a estar, como no puede ser de otra manera y como siempre se ha hecho a lo largo de esta pandemia, totalmente informados. Pero no quiero adelantarme a asuntos, como digo, que se van a tratar esta tarde y a puntos de vista que ahora pueden ser una cosa y a lo mejor dentro de unas horas pueden ser otra. Por tanto, espero que me comprendáis esta postura, pero como digo, hay un consejo esta tarde y hay que respetar los acuerdos que salgan de ese consejo. Si esos acuerdos son de calado, si esos acuerdos son importantes, no tengan ninguna duda de que serán convocados esta tarde a una rueda de prensa para explicarles todos los asuntos que ha habido en ese Consejo Interterritorial. ¿Más preguntas? Buenas tardes, pero al hilo de esto de la vacunación, el apoyo que va a dar el Ejército, ¿se sabe si va a ser en los centros de salud, en algunas carpas o en algunos pabellones o no se sabe todavía, no se han ofrecido detalles? Vuelvo a decirte lo mismo. Esto es una propuesta. Fundamentalmente lo que se pretende, y es una de las iniciativas que se van a llevar, es la atención primaria, pues que está, como sabemos ahora mismo, hay una sobredemanda de atención primaria, pues precisamente aliviarla. Y una de las medidas para aliviar esa atención primaria puede ser esta, pero se van a llevar al Consejo Interterritorial. Esperemos que se decida en ese Consejo Interterritorial y luego será el momento de explicar la decisión que se tome. Pero no vamos a entrar en algo que esta tarde se va a decidir, porque, como digo, las cosas en cuestión de horas cambian y porque además nosotros buscamos en ese Consejo Interterritorial el máximo consenso posible del Gobierno con las comunidades autónomas. ¿Más preguntas? Los que están conectados por videoconferencia, ¿quiere preguntar algo? Creo que Juan había levantado la mano. ¿No? Pues si no hay nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.